La paz del Señor Jesús, mis amados hermanos. Gracias a Dios que estamos de nuevo con todos ustedes en esta transmisión en vivo en su sección que se llama La Biblia Responde. Bienvenidos mis hermanos a esta conexión donde tenemos la bendición de compartir, de estar en comunión, aunque a la distancia, pero unidos por un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Espíritu, un mismo Dios, que es Cristo el Señor, nuestro Padre Celestial. Estoy dando la bienvenida y enviando mis saludos a los hermanos que llegan a conexión. Estamos aprovechando este medio virtual para llevar la palabra del Señor a cantidad de personas. Un saludo fraternal a toda la iglesia del Señor en el área metropolitana de Medellín, en Antioquia, en todo Colombia. Sabemos que se conectan con nosotros desde diferentes municipios y departamentos de Colombia. Esto nos anima, nos alegra saber que el Señor tiene su pueblo a lo largo y ancho de la geografía colombiana y también hasta de otras partes del mundo. Gracias a Dios, estamos agradecidos con nuestro Dios porque Él hasta aquí nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha guardado. Vamos a leer la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7. Libro de Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7, todos en sus casas leyendo la palabra del Señor, muy atentos, muy reverentes. Estamos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Estamos ante la palabra del Señor que es viva y eficaz. Todos leyendo en Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7. Voy a leer en la versión que se llama La Biblia de las Américas. En esta versión dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Bendito sea el Señor. Qué hermosa palabra. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Que ese temor esté en nuestro corazón, esté en nuestra vida. Temor no es miedo. Temor es respeto, es reverencia, es reconocimiento al Señor. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea glorificado a través de este programa, La Biblia Responde. Vamos a orar dándole gracias al Señor por darnos esta oportunidad y esta bendición de compartir con los hermanos. Oremos al Señor. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos gracias, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Qué bueno eres con nosotros, Señor Jesús. Nos has guardado, nos has protegido, nos has bendecido. Gracias porque podemos usar esta red social para llevar el mensaje de tu palabra y que muchas almas sean edificadas y muchas almas sean salvas por el poder de tu palabra. Oh Padre Celestial, glorifícate en esta oportunidad, en cada corazón, en cada vida. Dirígenos en todas las cosas.
Haz brillar tu rostro sobre nosotros. Que tu gracia, tu sabiduría, tu espíritu sea en nosotros, cumpliendo todo propósito conforme a tu voluntad. Edifica a los hermanos, consuela a los hermanos, consuela a tu iglesia, fortalece tu iglesia con el poder de tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, comencemos con nuestra sección La Biblia Responde. Aleluya. No lo sabemos todo. Yo no lo sé todo. Solo el Cristo de la gloria lo sabe todo. Pero esperamos poder dar respuestas a la luz de la Biblia a las preguntas que ustedes hacen. Entonces por aquí vi la pregunta de la hermana Durley. ¿Qué significa el capítulo 23 de Isaías? Isaías capítulo 23 está hablando de la profecía contra Tiro y contra Sidón. Hermana Durley, ¿tiene algún versículo en especial que quiera preguntar? Porque preguntarme sobre todo el capítulo de Isaías 23, pues tendríamos que empezar a leer todo el capítulo. La idea es como ser muy precisos con las preguntas. Lo que le puedo decir es que el rey de Tiro es una personificación del Satán. Y usted lo puede leer en Isaías 14 y también lo puede leer en Ezequiel capítulo 28. Entonces, quiero que sea más precisa con la pregunta en Isaías 23, acerca de algún pasaje en especial. Estoy saludando al hermano Honorio Orrego, a su esposa, la hermana Marta, le recordamos, les pastoreamos allá en la divisa. Dice la hermana Durley, quiere saber que si Eva hubiera comido el fruto ella sola, ¿qué hubiera pasado con Adán? Bueno, eso no está en la Biblia, ¿no? La idea es responder preguntas que estén a la luz de la palabra, ¿cierto? Que estén en el texto bíblico. Entonces, en cuanto al asunto de qué hubiera pasado si hubiera muerto ella sola, ¿no? Ok. Porque, a ver, vamos a responderle aquí a la luz de la Biblia, Génesis capítulo 2. Fíjese que hay un mandamiento. En Génesis capítulo 2 hay un mandamiento. Y ese mandamiento lo da el Señor tanto al hombre como a la mujer. ¿Cierto? Génesis 2:9. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo el Señor Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el Señor planta al hombre allí y viene lo que es el mandamiento. Cuando le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Eva solo es la que come? Hombre, si hubiera muerto. Eso es lo que le puedo decir. Si hubiera muerto. Ya más adelante, ¿qué encontramos nosotros? Que la Biblia nos dice, la paga del pecado es la muerte. Bueno, me dice que se equivocó, que no es Isaías 23, sino Isaías 24. Está hablando del juicio sobre toda la tierra. Está hablando de la tierra que cae, que se enferma, que el mundo cae, que los pueblos de la tierra
Recuerde que Isaías profetizó para el pueblo de Judá que iba a ser llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta profecía tiene que ver con lo que ocurrió en Jerusalén, la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, la muerte a espada, a hambre, a cautiverio de los habitantes de Judá. Pero también esto tiene una proyección escatológica. Lo que está hablando aquí tiene que ver con lo que viene para este mundo. Día de la ira. Entonces, ¿de qué habla aquí? Habla el día de la ira. Habla de la gran tribulación. De eso es que habla también Isaías 24, todo el capítulo. Bueno, por aquí dice la hermana Elena Martínez que de dónde salió el 666. En Apocalipsis capítulo 13, ahí aparece y dice en el verso Apocalipsis 13, 16 al 18, hablando del imperio del anticristo, hablando de ese gobierno mundial que va a dominar después que el Señor arrebate la iglesia. Entonces dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, ¿de dónde salió el número 666? Nace aquí de la Biblia, de Apocalipsis 13, 18, que entre otras cosas no es un número literal, como hacen por ahí los de un movimiento que se llama Creciendo en Gracia, y se tatúan el 666 en la frente, en el pecho, en las orejas, en los brazos, en fin, diciendo que ellos pues son del 666 y que no hay nada malo en ese número. La verdad es que sí hay algo malo, porque el 666 es el número que identifica el gobierno mundial del anticristo. Pero no es un número en sí literal, es el sistema de gobierno mundial, que es el gobierno humano diabólico gobernando el mundo. Eso es. A ver, ¿qué más inquietudes presentan por aquí? La hermana Liliana nos pregunta. Bueno, me dice, ¿la Biblia estará en la gran tribulación? A ver, ¿es la Biblia o es la iglesia? ¿Cómo así? Revise bien la pregunta. ¿La Biblia estará en la gran tribulación? Estoy saludando a la hermana Gina Vanegas. Estoy saludando a los que van llegando a conexión, a la hermana Antonia Cañaveral. Bueno, a ver, ¿cómo es la pregunta, hermana Liliana Galeano? Estoy saludando al hermano Jonathan Zuluaica desde Remedios, Antioquia. Estoy saludando al hermano Efraín Acosta desde Bogotá. Estoy saludando a la hermana Paulina Ramírez, los que van llegando aquí a conexión. Entonces, hermana Liliana Galeano, a ver, ¿cómo es? La pregunta es si aún va a poder acceder a la Biblia en la gran tribulación. Mire, desde luego que la Biblia va a estar aquí en la tierra, es decir, el Señor arrebata su iglesia y Él no se va a llevar todas las Biblias y las versiones de la Biblia que hay en el mundo. Es decir, va a dejar vacía las librerías y se va a desaparecer la Biblia. No, la Biblia estará acá, sino que no tendrá ningún valor para las personas. Le voy a responder, no la van a entender, es que, mire, le voy a responder con 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, mire esta escritura tan tremenda. Dice aquí,
en el verso 10 al 12. Cuando el Señor se lleve la iglesia, ¿qué va a ocurrir? Mire lo que va a ocurrir cuando se manifieste el hombre de pecado. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, la Biblia en la gran tribulación no va a tener ningún valor para la gente. Hay un poder engañoso que guía a que todo el mundo crea en el anticristo. Si no creyeron en el Cristo vivo, en el Cristo verdadero, no les queda más alternativa que creer en el Cristo falso. Por eso la Biblia tiene valores ahora. La palabra de Dios tiene valores ahora, en el tiempo de la gracia, para que nosotros seamos salvos. Para que la iglesia de Cristo, el número de los redimidos, se complete y el Señor se lleve la iglesia. Después que el Señor se lleve la iglesia, vea, usted puede leer la Biblia todo lo que quiera y de nada le va a servir. Así de sencillo. Por aquí hay otra pregunta que hace Marina Cañaveral. Bienvenida, hermana, Dios le bendiga. La pregunta es, ¿los cristianos compareceremos en el juicio? Entonces la pregunta es, ¿en cuál juicio? En el juicio final. Si es en el juicio final, no. Porque el juicio final es para los que no estén inscritos en el libro de la vida. Por eso dice allí en Apocalipsis 20, el verso 11 al 15. Voy a leer rápidamente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago, al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, ya me aclaró ahí. Pero yo quiero decirle, hermana Marina, que hay varios juicios. Está el juicio final o juicio ante el gran trono blanco. Está el juicio de las naciones. Y está lo que se llama el tribunal de Cristo. Entonces ya le entendí. Usted me está preguntando aquí, ¿cuál es el tribunal de Cristo? Ese es el juicio donde la iglesia va a comparecer. Pero no es un juicio por el pecado. El tribunal de Cristo, la palabra tribunal, y de hecho de esto voy a hablar el próximo domingo, en nuestro tema del domingo a las 10 de la mañana, se llama el tribunal de Cristo. Pero le voy a adelantar aquí un poquito. La palabra tribunal viene del griego bimá. Bimá quiere decir mesa o tarima, que según la costumbre griega se usaba para coronar o galardonar o premiar a los campeones de los Juegos Olímpicos, que en ese entonces eran coronas de laurel, que en el momento estaban bonitas, pero en los próximos días se marchitaban y prácticamente ya no tenía pues mayor valor. Entonces, el tribunal de Cristo, ¿qué es? Es la tarima, por decirlo así, o es el lugar de premiación o de recompensas que el Señor le va a dar a su iglesia por el trabajo que hemos hecho aquí en este mundo. Eso es el tribunal de Cristo, que el domingo hablaremos más acerca de esto. Bueno, por aquí la hermana Durley pregunta, ¿los niños pequeños que no son bautizados
niños de 2 o 3 años, también serán condenados. No, ¿cómo van a ser condenados? Serán arrebatados. Si son niños que pertenecen a la iglesia, hijos de creyentes, son de la iglesia. Pero si son los hijos de los inconversos, el Señor no se va a llevar niños de los inconversos. Esos niños, cuando el Señor arrebate la iglesia, los niños de los inconversos siguen con los inconversos, siguen creciendo normalmente. El Señor viene por la iglesia, por nuestros niños de la iglesia. Los niños que no son de la iglesia, no se los lleva el Señor. Bueno, por aquí encontramos otra pregunta que nos está haciendo la hermana Juliana Herrera. 1 Corintios 3, 14, 15. Está hablando precisamente del tribunal de Cristo. 1 Corintios, capítulo 3, verso 14 y 15. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuándo va a recibir recompensa? En el tribunal de Cristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, hay cristianos que solamente van a ser salvos, que no van a recibir recompensa. Aunque ser salvo ya es un premio, o premio no, ya es un don de Dios maravilloso. Porque la salvación no es un premio, la salvación es un regalo de Dios que se recibe por gracia, por la obra que Cristo ha hecho a favor nuestro en la cruz del Calvario. Pero el tribunal de Cristo es para dar recompensa por el trabajo que los cristianos hayamos hecho aquí en esta tierra para la gloria de Cristo, en beneficio de su obra. Entonces aquí lo que se habla es de la pérdida de algunos que lo que hicieron lo construyeron con un material que no era el adecuado. Fíjese que todo este contexto presenta 6 clases de materiales para hacer la obra del Señor: oro, plata, piedras preciosas, madero, hena y hojarasca. Y cada uno de esos materiales tiene un significado. Oro, símbolo de gloria; plata, símbolo de redención; piedras preciosas, símbolo de las virtudes de Cristo; madera, heno y hojarasca, símbolo de las cosas humanas. Entonces, en la obra del Señor, aunque el factor humano es importante, lo que realmente va a perdurar es lo que tiene la misma esencia, naturaleza, sustancia de Cristo. Cuando hablamos de oro, plata, piedras preciosas, hablamos de lo que es la doctrina, lo que es construir con la presencia del Señor, lo que es construir con materiales provistos por el Señor. Ahí tenemos toda su palabra, ahí tenemos toda su doctrina. Estoy saludando a mi hijo Jefferson Zapata, mi nuera Valentina. Qué bueno que están conectados ahí. Por aquí pregunta también la hermana Marina acerca de seremos llamados a lista, como dice el himno. Bueno, una cosa es lo que dicen los himnos y otra cosa es lo que dice la Biblia. No todos los himnos dicen lo que la Biblia dice. Realmente en la Biblia no hay como un texto que diga que el Señor va a llamar a lista. Ahora, lo que sí dice la Biblia es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si están escritos en el libro de la vida, por algo es, ¿sí? Entonces no hay como que una lista que diga fulano de tal, un texto bíblico que diga eso. No lo hay, eso lo dice un himno. Pero nuestros nombres, el Señor los tiene escritos en el libro de la vida. Estoy saludando al hermano pastor Juan Carlos González. Bienvenido a nuestra conexión, hermanos. Gracias a Dios por estar aquí con nosotros. Qué alegría que los pastores también puedan compartir con nosotros. Por aquí la hermana Clara Marín
entonces se está preguntando, ¿esto que estamos viviendo es permitido por Dios? Porque hay dos pensamientos. Claro, unos se lo atribuyen a Dios, otros se lo atribuyen al Satán. Y otros se lo atribuyen al hombre. Yo quiero responderle a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mateo capítulo 24. Ahí lo dice. Esto nos lo han predicado cantidad de veces. Lo hemos escuchado cantidad de veces. ¿Qué es lo que dice? Mateo 24, 6 y 7. Mire lo que dice. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el verso 8. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué le puedo decir? Que todo esto que estamos viviendo es cumplimiento de la palabra del Señor. Si alguien sale profetizando y diciendo, vea, va a pasar tal y tal cosa, eso no es nada nuevo, ya en la Biblia lo dice. La Biblia nos está diciendo que para estos días vendrían pestes. Entonces, esto que estamos viviendo es cumplimiento de la palabra del Señor. Se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué Dios permite? El Señor profetizó y su palabra se cumple. Vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí. Hermano Gerardo Cartagena pregunta. El castigo que aparece en Apocalipsis 9 es para los israelitas. A ver qué dice Apocalipsis capítulo 9. Habla de las trompetas. Habla de la quinta trompeta. No solo para los israelitas, para el mundo entero. Es que la gran tribulación no solamente tiene que ver con Israel, tiene que ver con el mundo entero. Tiene que ver con Israel porque solamente el remanente fiel de Israel que crea durante la gran tribulación va a ser salvo. El resto de gente del mundo no tiene oportunidad de salvación en la gran tribulación. No la tiene. Entonces, todo esto que describe Apocalipsis capítulo 9 tiene que ver con el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Y tiene que ver con el asunto de las trompetas. Y este asunto de las trompetas, aquí, de una forma muy gráfica, está describiendo lo que será la gran tribulación o los juicios del Apocalipsis, de cómo se va a atormentar a la humanidad, van a sufrir, donde hay un despliegue también de las fuerzas de las tinieblas o los poderes demoníacos, dañando y destruyendo los seres humanos. Y mire, para los que piensan que, no, va a haber una segunda oportunidad en la gran tribulación, mire, Apocalipsis 9, verso 20 y 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, durante la gran tribulación va a haber gente tan dura que viendo todo ese sufrimiento, ni aún así se van a arrepentir. Por aquí, ¿qué otra pregunta tenemos? La hermana Margarita, entonces nos pregunta. La Biblia dice, dejad venir a los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bueno, un niño pequeño es de Dios. Si un niño pequeño se muere, pues es de Dios. El Señor no va a condenar a un niño pequeño. El asunto que me estaban preguntando es que en el arrebatamiento se va a llevar el Señor los niños de los inconversos. ¿Cómo va a dejar a los inconversos sin niños? Es que los niños de los inconversos no son iglesia. O sea, una cosa es la iglesia y otra cosa son los inconversos, y los niños de los inconversos son de los inconversos.
Pero los niños de la iglesia son los niños de la iglesia, los que están con nosotros, los hijos de los hermanos. Eso es. A ver, Adriana Muñoz nos pregunta, si en estos momentos llega el arrebatamiento, ¿qué pasa con los que apenas empezamos a buscar la palabra del Señor? Aquí tenemos que ser muy sinceros. A ver, Adriana, tenemos que ser muy sinceros. Si el Señor viniera en este momento y arrebata la iglesia, ¿qué pasa con usted? Usted se pierde, usted se queda. Porque es que el Señor le ha dado mucho tiempo de arrepentirse. Usted lleva años oyendo el Evangelio y no se ha querido arrepentir. Y así le va a pasar a mucha gente. Hombre, ¿cómo que el Señor se llevó la iglesia si yo me iba a entregar la próxima semana? O en estos próximos meses yo quería entregar al Señor, yo me quería bautizar. Hay un tiempo. No deje pasar el tiempo. No deje pasar el tiempo. Este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo de salvación. No lo deje pasar. ¿Qué dice la Escritura? En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No deje pasar este tiempo de salvación, esta oportunidad que el Señor le está dando. Ese es el asunto. Estoy saludando a la hermana Tatiana Chalarca, que llega a nuestra conexión también. A ver qué otra pregunta hay por aquí de los hermanos. También de los amigos. Tenemos varios amigos conectados. Estoy saludando a la hermana Guadiluz de Hoyos, al hermano Robinson Gutiérrez, en el nombre del Señor Jesús, la hermana Verónica. Bueno, ¿qué otra pregunta aparece por acá? ¿Qué más quieren preguntar mis hermanos? ¿Qué otra inquietud tienen de la palabra del Señor? El hermano Efraín Acosta pregunta, ¿las personas que han muerto y no se convirtieron a Cristo pueden ser salvos? En ninguna manera. No hay oportunidad para el que se va sin Cristo. El que se va sin Cristo ya no tiene oportunidad de salvación. La oportunidad de ser salvos es ahora que estamos vivos. Ahora que, ¿cómo se salva la persona en este tiempo? Oyendo el Evangelio, arrepintiéndose, creyendo, bautizándose en el nombre del Señor Jesús y perseverando. Mire, 5 pasos para ser salvos. 5 pasos para ser salvos. Oír el Evangelio, arrepentirse, creer, bautizarse, perseverar. Y en creer está involucrado el convertirse al Señor, porque nadie puede creer sin convertirse. Lo que demuestra que de verdad cree es que se convierte al Señor. Hermano Jimmy Carmona, bienvenido por aquí a nuestra conexión, nuestro programa La Biblia Responde. Tiene una pregunta. ¿Qué hora es en el reloj profético de la palabra de Dios? Bueno, es la hora de estar listos para irnos con Cristo. Porque el evento más próximo a ocurrir en el programa profético de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Recuerden, ya no estamos en la semana 69 de Daniel y no estamos en la semana 70 de Daniel. Estamos al final de un paréntesis de gracia que el Señor abrió para salvar a su iglesia. Ese paréntesis de gracia se está cerrando, se está terminando y el Señor va a arrebatar la iglesia. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Es la hora de estar listos para irnos con Cristo. La hermana Liliana Piedad Londoño, entonces por aquí, pregunta,
que su hija no ha recibido el Espíritu Santo y qué pasa cuando venga por su pueblo, el Señor. La respuesta la tenemos en Marcos capítulo 16. Ahí está la respuesta. Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces, cuando una persona oye el evangelio, se arrepiente, cree, se bautiza, es salva. Es salva. ¿Qué pasa si el Señor viene? Se la lleva. Si está en santidad, si está en obediencia, si está fiel al Señor, en la gracia del Señor, el Señor se la lleva. Ahora, lo que veo en la experiencia personal de gente que ha estado por tiempo sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, algunos lo han recibido a la hora de morirse. Creo que el Señor completa su obra. Pero veo en la Biblia que si alguien se bautiza y todavía no ha recibido el Espíritu Santo, es salvo. Es salvo. Y le voy a responder también con lo que dice Juan, o mejor, Hechos, capítulo 8, cuando el apóstol Juan fue allá a Samaria para orar por los hermanos samaritanos que no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces dice Hechos capítulo 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjese bien, solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que eran salvos, pero estaban incompletos. Eran salvos y les faltaba recibir el Espíritu Santo. Ahí quedaron completos. Su hija, si es obediente a Dios, es salva, pero está incompleta. Le falta recibir el Espíritu Santo, pero es salva. Si el Señor viene y está en la gracia del Señor, el Señor se la lleva. Estoy dando la bienvenida al hermano Jorge Arcila, pastor de nuestra iglesia también allá en La Renta de México. Bienvenido, hermano Jorge. Qué bendición tenerle por aquí. Saluda a la hermana Mercedes Coronel desde el Ecuador. Por aquí hay otra pregunta de los hermanos. Hermano Freddy está preguntando: entonces, si un niño que tiene 2 años y es hijo de un inconverso, entonces se condena, ¿qué pasa con ellos? Hermanos, pero es que ustedes tienen que pensar, miren, el programa del Señor con la iglesia termina en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene a llevarse su iglesia, no viene a llevarse los niños de los inconversos, entiendan eso. ¿Para quién es el arrebatamiento de la iglesia? Para la iglesia. ¿Un niño de un inconverso es iglesia? No es iglesia. El Señor arrebata a la iglesia. ¿Y qué pasa con ese niño inconverso? De los inconversos, sigue con los inconversos, le toca la gran tribulación. Ahora, que ese niño se murió en la gran tribulación, que se condena. No, si es un niño menor de 2 años, un niño así, pequeñito, esos niños son de Dios. Ese es el asunto. O sea, los niños déjenselos a Dios. Pero el arrebatamiento de la iglesia se llama de la iglesia. Eso es lo que ustedes deben entender bien. A ver qué otra pregunta tenemos por aquí. La hermana Gloria Amparo Restrepo también tiene una pregunta parecida. ¿Los niños que nacen en la gran tribulación de los gentiles son salvos?
Hermana, los niños pequeñitos son del Señor. Déjeselos al Señor. Déjeselos al Señor. Eso es. A ver, hermana Mercedes Coronel, el Señor Jesús es el Espíritu Santo, pero hay que recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y eso es lo que está claro en la Biblia. En la Biblia está claro que la señal audible, visible, es recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Eso es, hablando en otras lenguas. Una persona se bautiza en el nombre del Señor Jesús y por el mero hecho de bautizarse en el nombre del Señor Jesús no quiere decir que ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Porque una cosa es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Entonces pregunta, cuando uno ha recibido en su manifestación en nuevas lenguas, allí no queda el amor. Supera si no tengo amor, soy como una lata. Claro, es que con el hablar en lengua, o mejor, con recibir el Espíritu Santo, ¿qué sigue de ahí? El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El que recibe el Espíritu Santo, de ahí en adelante, ¿cómo lo debe demostrar que tiene el Espíritu Santo? No con las lenguas, es con el fruto del Espíritu. Y ese fruto lo produce es el Espíritu, no lo produce el cristiano, lo produce es el Espíritu. Por eso el cristiano debe procurar que el Espíritu Santo esté en él. Si el Espíritu Santo está, el fruto tiene que aparecer. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? La hermana Laura Martínez. Bienvenida a nuestra conexión. Ella nos pregunta, quisiera saber bíblicamente, ¿Dios qué? A ver, hermana Laura, formule bien su pregunta. Hermana Laura Martínez. ¿Quiere saber bíblicamente, ¿Dios qué? A ver, que no le entiendo ahí su pregunta. Eso es, tiene que haber fruto del Espíritu Santo. Mientras la hermana Laura nos escribe bien su pregunta, le respondo por aquí a la hermana Elena Martínez. ¿Qué tan grave es uno casarse con un trinitario? Totalmente grave, está en un yugo desigual. O viceversa, es un yugo desigual. Ahí tenemos la escritura que nos está diciendo que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué pasa con un trinitario? Un trinitario no ha creído. ¿En qué no ha creído? No ha creído en el nombre de Jesús. No ha creído en la sana doctrina de la unicidad de Dios. No tiene revelación del nombre de Jesús. El trinitario está en desobediencia. Y el cristiano que se case con un trinitario se está casando en un yugo desigual. Está en desobediencia. Y se pierde por casarse en un yugo desigual. Se pierde. Ojo con eso. Ojo con eso. Eso es delicado. Segunda a los Corintios 6:14 lo dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, incluyendo los trinitarios. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos. Salid del medio de ellos. Del medio de los incrédulos. Del medio de los trinitarios. Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es la palabra del Señor. Por aquí entonces, ahora sí, la hermana Laura
Dice, quisiera saber qué dice bíblicamente, qué dice que siente Dios por Satanás. Lo aborrece. O pues, no sé, quisiera saber eso. Lo aborrece. Eso es lo que vemos en la Escritura. Le ordena que se calle. Lo aborrece tanto que va a ser echado al lago que arde con fuego y azufre. Eso lo leímos ahorita. En Apocalipsis capítulo 20. Ahí leímos nosotros que la gente será lanzada, los incrédulos, al lago que arde con fuego y azufre. ¿Y quién estaba en el lago que arde con fuego y azufre? Lo dice acá el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué siente Dios por el Satán? Lo aborrece. Eso es. Y lo mismo debe sentir el cristiano por el Satán. La hermana Mercedes Coronel nos da testimonio. Yo había leído algo de ese testimonio, hermana Mercedes, cuando nos mandamos la solicitud de amistad. No sé si usted me la mandó a mí o yo a usted, en fin. Creo que fue usted a mí y dice, yo fui monja y trinitaria, bautizada. Después, por su misericordia, soy de la unicidad, un Dios, un nombre, aunque aparezcan tres nombres, bueno, tres manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no son nombres, son manifestaciones de Dios. Y no son las únicas que Él tiene, Él se ha manifestado de muchas otras formas. Recuerden que se manifestó como el ángel del Señor que le salió a Abraham, que le salió a Moisés, que le salió a Manoah, que le salió a David. También se manifestó como la nube, columna de día, columna de fuego de noche. También se manifestó como el maná, como la roca de la que fluía agua y caminaba con el pueblo de Israel. Tiene muchas formas de él manifestarse. ¿Qué otra pregunta tienen por aquí mis hermanos? Bueno, mis pastores, compartan también alguna cosa de las que saben, hombre. Tanta sabiduría que el Señor les ha dado. Tanta palabra que el Señor les ha dado. A ver, dejen caer por aquí alguna cosa de las que saben. Mis pastores que están conectados por aquí, qué alegría tener este espacio, tener este tiempo para compartir. ¿Qué otras inquietudes están surgiendo, mis hermanos? Estamos aquí atentos para compartir con ustedes. La hermana Laura Martínez nos pregunta, cuando en la Biblia se habla del árbol de la vida, ¿es una tipología de Cristo? ¿Simboliza algo? ¿O literalmente existe el árbol de la vida? Bueno, el árbol de la vida es Cristo. Es una figura, es una tipología. El árbol de la vida es Cristo, porque ningún otro árbol produce vida. Es Cristo. Así de sencillo. Podríamos leer por aquí un pasaje de Apocalipsis 21 para entender mejor este tema del árbol de la vida. Recuerden una cosa, que hay el maná escondido, también es Cristo. Recuerden una cosa, que hay un gran paralelo entre el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia. Primer libro de la Biblia, Génesis. Último libro de la Biblia, Apocalipsis. Génesis, origen, principio, comienzo. Apocalipsis, revelación. Entonces, Cristo es el origen, Cristo es el comienzo de todo y Cristo es la gran revelación. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 está hablando de la Nueva Jerusalén y está hablando también del río de Dios. Entonces, en ese río de Dios se presenta
Bueno, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 2. Verso 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Mire, es Cristo. Él es el árbol de la vida. Aquí hemos comido de él. O sea, fruto que sustenta. En la eternidad él seguirá siendo nuestro sustento, porque él sustenta todas las cosas. Sin él nada puede ser, nada puede existir. Y aparece también entonces aquí en el capítulo 22, está diciendo el verso 19, el verso 14, mire: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, en la eternidad, el árbol de la vida estará ahí. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. De una manera muy interesante, la Biblia comienza hablando del árbol de la vida y termina hablando del árbol de la vida. Por aquí vi otra pregunta del hermano Steven Castro. Dice que estaba alejado y está volviendo, pero en unión libre con la pareja, y quiere seguir a Dios. ¿Me pierdo si sigo con ella? Pues claro, hombre, están en fornicación. ¿Qué dice la Biblia? Mire, se lo voy a responder. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, usted está en fornicación y está descarriado. Si el Señor viene, usted se queda, usted se pierde. Si sigue con ella en esas condiciones, se pierde. ¿Cuál es el consejo? Cásese con ella, arrepiéntase, reconcíliese al Señor, y que ella también se entregue al Señor, porque la salvación también es para ella. Por aquí el hermano Daniel Viana pregunta. Bueno, recuerde que lo va a responder de esta manera. Hablando de iglesias que tienen la misma doctrina, hay varios grupos que tienen la misma doctrina. Está Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, tiene la misma doctrina. Hay asambleas pentecostales del nombre de Jesús, tiene la misma doctrina. Hay una iglesia que se llama la Senda Antigua, tiene la misma doctrina. Hay una iglesia que se llama Iglesia Pentecostés Unida Internacional, tiene la misma doctrina. Hay otra iglesia que se llama Iglesia Pentecostal del Nombre, tiene la misma doctrina. Y así, usted, le voy a decir, usted investigue en internet, ponga ahí iglesias unicistas o iglesias del nombre de Jesús, le van a salir más de 150 iglesias que están por todo el mundo predicando la sana doctrina.
Por aquí la hermana Nelly Londoño pregunta acerca de Lot. Dice que si Lot era justo, sabiendo que tuvo relaciones sexuales con sus hijas. Bueno, hay que entender que esa relación sexual que Lot tuvo con sus hijas fue porque ellas lo emborracharon. Que no fue que él les hubiera propuesto a ellas. Ellas lo emborracharon, recuerden. Y estando él borracho, hasta dormido, entró la mayor, se acostó con él, luego entró la menor y se acostó con él. Entonces, segunda de Pedro capítulo 2, mire cómo llama la Biblia a Lot. Dice el verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La Biblia llama a Lot justo. Ahí está la respuesta en la Biblia, la Escritura. Mis hermanos, hemos llegado así al final de esta transmisión en vivo de hoy, en la sección La Biblia Responde. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí, este tiempo conectados. Que sea el Señor guardando su iglesia a cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias. Eres nuestro Dios grande y todopoderoso. Gracias, Señor, por permitirnos compartir a través de este medio virtual con nuestros hermanos, con los amigos que están recibiendo el mensaje del Evangelio para ser salvos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Pedimos que guardes tu iglesia, la protejas, tus pastores. Oh Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Alabado sea tu nombre para siempre. Guárdanos en paz, danos tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, les guarde. Y recuerden, la mejor conexión es con nuestro Cristo Jesús. El Señor les bendiga.